Hablando entonces de los pasos del perdón, yo recomiendo, ¿verdad?, que lo primero es la decisión. El primer paso. Una persona puede guardar rencor hacia otra por años. Yo sé personas que están con un sentimiento de odio y de rencor por una herida que sufrieron por 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 años. Yo sé de hermanos, por ejemplo, que tienen 10 años que no se hablan, que están heridos, o hijos con padres, padres con hijos, esposos que vivieron una crisis, se separaron y se odian. Bueno, mientras no se perdonen, el odio continuará. El punto aquí, queridos amigos, que el rencor y el odio es un pecado, es una ofensa a Dios. Entonces no es solamente que yo no tengo por qué perdonar, sino que detrás de esa actitud hay un pecado y un pecado grave. De hecho, una persona así no puede confesarse si no tiene la decisión de perdonar, mucho menos de comulgar. Ahora, recuerden que el mismo Jesús dice, si tú vas a presentar tu ofrenda en el altar y recuerdas que un hermano tiene queja de ti, primero anda y reconcíliate con tu hermano y luego va y presenta tu ofrenda. El punto que a veces se da el caso de personas que van a la iglesia con el odio, con el rencor, rezan, presentan su ofrenda y queda el malestar en su interior de no perdonar. Eso yo le llamo fariseísmo platinum del primer grado. O sea, Dios no quiere esa actitud. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a la iglesia y que oremos con un corazón limpio, con un corazón transparente, con un corazón puro. Recuérdense cómo en el episodio de las bodas de Caná llegaron ahí todo este grupo de fariseos para participar de un banquete, y como el banquete es una acción sagrada, no solamente una acción comunitaria, primero se estaban lavando sus brazos desde el codo hasta la punta del dedo con agua, como un rito de purificación de sus faltas para poder participar del banquete. Pero Jesús, hablando de esto, un día dice a los fariseos que ellos están pendientes de purificar las vasijas, los platos, pero no purifican el corazón. Y que son como las aves de rapiña o los sepulcros blanqueados. Y eso mismo puede pasar hoy día en una comunidad cristiana. Cumplimos con una serie de ritos exteriores y nos olvidamos de la purificación del corazón. Mi corazón se purifica cuando mi corazón perdona. Si yo guardo rencor, odio, porque me creo en el derecho de odiar porque alguien me agredió, soy un fariseo, soy un hipócrita. Entonces Cristo no quiere hipocresía en la iglesia, porque por eso habló de esto, ¿no?, del nuevo reino, del nuevo pueblo que Él venía a constituir. Ahora, para perdonar, primero uno tiene que tomar la decisión. Sin la decisión no es posible el perdón. Entonces el primer paso es tomar la decisión. Segundo paso, dejar el orgullo. El orgullo, la soberbia, es una actitud de vanidad, es una actitud de presunción, es una actitud falsa, porque ante Dios esto no cabe, porque Dios nos conoce. Entonces hay que dejar el orgullo y hay que proceder con humildad. Y la humildad es reconocer que yo tengo que soltar el pecado, esa cadena que me ata a la miseria. Porque una persona que no perdona, obviamente es una persona que vive en miseria. Porque es un acto de orgullo. Usted sabe que el orgullo es algo complicado, ¿no? Paradójicamente, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que son humildes siendo muy orgullosas. Piensan que son buenas siendo muy malas. Piensan que son generosas siendo muy egoístas. Piensan que son piadosas cuando en realidad les cuesta orar. Piensan que son muy serviciales cuando les es difícil poner siempre su vida al servicio de los demás. ¿Por qué? Por el orgullo, esa actitud. Tienen una imagen equivocada de sí mismos. Cuando una persona no guarda rencor en su corazón y es pronta, es fácil para perdonar, es cuando una persona es humilde.
Ahora, Jesús quiere que seamos humildes. Fíjense cómo el Señor en la última cena, Él siendo Dios, siendo Señor, el Kyrios, que viene a juzgar a todas las naciones de la tierra, le lava los pies a sus discípulos y después le dice a sus discípulos, ¿entienden ustedes lo que he hecho yo? Yo que soy el Señor, les he lavado los pies y les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces Jesús quiere que nosotros nos humillemos, que nos lavemos los pies unos a otros. Digo que hay gente que el Jueves Santo le gusta ver al sacerdote cuando le está lavando los pies a los fieles, a los demás. Pero mi pregunta es, así como el sacerdote está lavando los pies, todos los feligreses que están viendo esto, ¿están dispuestos a lavar los pies? ¿Están dispuestos a humillarse y perdonar a aquellas personas que lo ofendieron? Porque ese lavatorio de pies significa esto, ¿no? Yo estoy dispuesto a perdonar. Yo estoy dispuesto a reconciliarme. Entonces Jesús nos está dando un ejemplo, no solamente para que el sacerdote perdone, sino para que todo cristiano lo haga. Porque las palabras de Jesús van dirigidas a todos sus seguidores. ¿Entienden lo que yo he hecho? Yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies. Hagan ustedes lo mismo y serán felices, dice Jesús. Entonces cuando uno perdona, el perdonar trae también felicidad al corazón. Hay personas que no sonríen, que les cuesta saludar espontáneamente a los demás, manifestar cariño y ternura, porque están heridos. Y esas heridas emocionales inclusive pueden venir hasta del vientre materno. Porque recuerden ustedes que el ser humano, entre más pequeño es más sensible, más se hiere interiormente. Y aquí quiero citar un ejemplo de un psiquiatra en Canadá que hizo un estudio porque llegó a su consultorio 3 chicas que tenían episodios de suicidio, ¿no? Anualmente, el mismo mes, el mismo día, diferentes chicas. Entonces, él buscando la causa de estas chicas, del por qué el mismo mes y el mismo día siempre tenían inclinación al suicidio, un día llamó a las mamás de estas chicas y les preguntó si ellas habían pensado, por ejemplo, en abortar a sus hijas. Y las 3 mamás por separado le dijeron al psiquiatra que sí, efectivamente, que un momento de crisis, de estrés, presión negativa del ambiente, habían pensado en abortar a la bebé. Y cuando el psiquiatra le pregunta el mes y el día en que habían pensado en abortar a las bebés, era el mismo día que las niñas tenían la inclinación al suicidio. Y el estudio del psiquiatra no termina solo aquí, sino que cuando le preguntó a las mamás cómo habían procurado el aborto, que no se llevó a cabo, porque las niñas nacieron, una le dijo que había tratado con unas agujas, pinchando a la bebé. Y esa chica cada año, el mismo día de la agresión de la madre, buscaba agujas para cortarse las venas, cuchillos. Otra mamá había tomado unos polvos para matar a la bebé y el mismo día la mujer, la chica, buscaba químicos de polvo para quitarse la vida. El psiquiatra habla con las mamás y le recomienda que hablen con las hijas, que le pidan perdón por haber atentado contra su vida, que le expresara que estaban arrepentidas, que fue un momento de estrés, que fue un momento de una situación embarazosa por la que estaban atravesando, que estaban arrepentidas y que en realidad ellas querían traerle al mundo y que estaban dispuestas siempre a darle todo su amor. Estas 3 mamás siguieron el consejo del psiquiatra y fueron donde las niñas, le pidieron perdón por haber atentado el aborto, la abrazaron a sus hijas, le pidieron perdón, que había sido un momento de dificultad,
un momento de tensión. Y después de esa reconciliación, cuando la madre le pide perdón a sus hijas, nunca más las niñas tuvieron inclinación al suicidio. Nunca más. Lo que quiere decir, queridos hermanos, que desde el vientre materno el ser humano puede estar afectado. Yo atendí un caso una vez de una chica que tuvo un parto traumático, su mamá se lo contó, en que cuando iba a dar la luz casi muere en el momento del parto y le aplicaron forceps y todos los demás, y el parto fue un trauma. Bueno, la niña tuvo que orar y pedirle a Jesús por la curación de su momento del parto para salir de ese trauma en la que ella vivía, siempre con estas inclinaciones también al suicidio. Ahora, si una bebé o un bebé puede sufrir desde el momento de su gestación en el parto, puede sufrir porque una madre no lo quiere traer al mundo. Ahora imagínense ustedes una bebé o un bebé en los primeros meses de nacido, el primer año, segundo año, tercer año, 4 años, todo lo que el niño está viviendo, todo eso queda como una información en el inconsciente. Sigmund Freud descubrió el inconsciente. Entonces él dice, Sigmund Freud, que el inconsciente es como el iceberg, ¿no? Uno sabe lo que es el iceberg, ¿no? Hay un pico de nieve, de hielo, y debajo hay un bloque de hielo que es mucho más gigante de aquel pico que se ve. Y Sigmund Freud decía que así es el inconsciente del ser humano. Todo lo que nosotros hemos vivido está registrado allí. Y lo que nosotros recordamos es apenas, si acaso, un pequeño porcentaje de todo lo que hemos vivido. Pero si nuestro pasado está herido y nosotros no nos reconciliamos con nuestro pasado, podemos tener reacciones que nosotros no nos explicamos. Y decimos, como San Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. ¿Cómo yo puedo sanar mi pasado? Perdonando. Perdonando desde pequeño a todos mis agresores. Dicen los psicólogos que los años que van de 0 o inclusive del vientre a los 9 o 10 años son los años más delicados del ser humano. Ahí es donde se está formando la base de la estructura de su personalidad. Por eso el niño y la niña necesita para su desarrollo humano, para su equilibrio humano, necesita la figura del padre en casa y la figura de la madre en casa sin que haya momentos de tensión. Por eso yo le digo a los padres de familia, nunca discutan delante de los niños, jamás. Pero cuando son egoístas, que les interesa a ellos, si están los niños presentes y oyen todos los gritos y todas las peleas. Y si a eso le agregamos que los niños y niñas reciben a veces gritos, si reciben regaños y si reciben maltrato físico o bien si son acosados de niños, todo eso está ahí, en el corazón, en la memoria. ¿Cómo un niño o una niña se sana de todo esto? Hay que recordar el pasado, no tener miedo ni poner un muro, porque algunos ponen el muro porque no quieren recordar el pasado porque les hace sufrir, y eso es un error. Nosotros todos tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, integrar el pasado al presente. Ahora, también es un error vivir en el pasado porque el pasado no existe. Y por eso hay terapias que no ayudan al paciente a superarse. Yo sé de personas, por ejemplo, que con un tratamiento de un psiquiatra, un psicólogo que lo quiere ayudar por un trauma que ha vivido de pequeño, tiene 2, 3 años en una consulta recordándole siempre su pasado. Lo que ha hecho es fijar la conciencia sobre ese episodio. Eso no es necesario. Pero sí hay que recordar el pasado para integrarlo y para sanarlo con un acto de amor. ¿Y quién me da a mí ese acto de amor? Ahí vamos un paso también en esto del perdón, ¿no? El primer paso, tomar la decisión. El segundo, dejar el orgullo. Luego, abrirse a la acción de la gracia de Dios. Si yo no puedo perdonar por mi orgullo, porque he sido muy herido, entonces debo orar y pedir al Señor la gracia para que Él me dé a mí esa facultad de poder perdonar a mis agresores. Yo siempre le digo a la gente, si tú no tienes la capacidad de perdonar, porque es muy fuerte la ofensa, por tu fragilidad, pídele a Jesús que te dé la gracia para hacerlo. Pídele a Jesús. Yo en muchos casos he tenido que orar, pidiéndole la gracia al Señor a una persona de perdonar a su papá, de perdonar a su mamá. Imagínense, por ejemplo, el caso de un chico o una chica
que su padre no lo haya reconocido y que tenga esa herida emocional, 10 años sin saber quién es su padre, que su padre la abandonó, es una herida profunda que una persona que ha tenido un papá no puede comprender. Esa herida que puede llevar en su corazón un chico o una chica cuando su padre lo abandonó, o la herida que puede tener una chica o un chico por haber recibido un acoso. Y fíjense que según los estudios de estos casos de personas que han abusado de menores, que es doloroso y es terrible, todos ellos que han abusado de menores, y eso hay que subrayarlo, todos los que han abusado de menores porque fueron agredidos y fueron abusados. Pero como esa herida no se sanó, para quitarse el estrés en que a ellos les produjo el acoso, terminan haciendo lo mismo que a ellos le hicieron. Por otro lado, muchos de estos casos de pederastia vienen de homosexuales y eso no se menciona a veces cuando se denuncian los casos de pederastas, porque son hombres violando a menores o acosando a menores. Es un acto de homosexualidad. Pero como hoy día se están defendiendo los derechos de los homosexuales, no se menciona ese particular. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que vean cuán importante es el perdón, queridos amigos. Porque una persona guarda rencor, está hiriendo a la sociedad, está hiriendo a otros, está vulnerando los derechos del ser humano. Entonces, el no perdonar y el rencor trae consecuencias funestas. Y a veces el no perdonar lleva a una persona también, por ejemplo, a la droga. Yo conozco chicos y chicas que han caído a la droga precisamente por todas las agresiones que sufrieron de su familia. O bien en el alcoholismo. Pero el alcohol y la droga no le da a ninguna persona la capacidad de perdonar. Es la gracia de Dios. Y en este año santo de la misericordia es una de las acciones que el Papa Francisco nos está proponiendo a vivir. Perdonar. Yo siempre aconsejo cuando una persona va a confesarse, tiene que preguntarse, ¿yo he perdonado? He perdonado a mi papá, a mi padrastro, a mis tíos, a mi abuelo, he perdonado a mis compañeros de trabajo, he perdonado a mis compañeros de colegio, me he perdonado a mí mismo, porque también hay personas que guardan rencor hacia sí mismo. ¿Cuántas veces uno no escucha esto, no? Yo jamás me podré perdonar lo que yo hice. ¿Cómo es posible que yo haya caído en esto? Entonces hay personas que sus pecados lo consideran pecados más graves que cualquiera. ¿Pero por qué? Porque no se han perdonado a sí mismos. De perdonarse uno a sí mismo también es un acto de humildad. Y fíjense la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro se perdonó cuando le dijo a Jesús, tú sabes que te amo, porque 3 veces lo negó. Y 3 veces Jesús le dio la oportunidad a Pedro de reconciliarse con él y de levantarse. Pedro dejó su orgullo y le dijo al Señor, tú sabes que te amo. Porque Pedro se perdona a sí mismo. Todo lo diferente de Judas. Judas también cayó, se dejó llevar por el dinero. ¿Cuántas personas hoy día no dejan Jesús en la iglesia? No dejan matrimonio. Casos dolorosos, ¿no? De mujeres o de hombres que dejan una relación por dinero. Porque me va mejor, porque voy a ganar más. ¿Y qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu familia? Es triste esto. Dinero. O sea, la gente que está apegada a ese Dios de este mundo, ¿no? Judas cayó en eso. 30 miserables monedas de plata, que era el precio del rescate de un esclavo. Entonces Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Pero después de esa venta, Judas se da cuenta en el error en que había caído. Y entonces su remordimiento lo lleva al suicidio. Pero Judas se suicidó no porque había vendido a Jesús, no por el apego al dinero, sino por su orgullo. No fue capaz de perdonarse. Fue el orgullo
el que le quitó la vida a Pedro. Entonces yo siempre digo, ¿no? El mayor daño que una persona puede recibir es el daño que a sí misma se hace. Y así como hay personas que nos agreden, también hay que considerar que muchas personas se agreden a sí mismas, se destruyen a sí mismas por su orgullo. O sea, la vida es un don de Dios. Nadie puede quitarse la vida y nadie puede quitarle la vida a otro. Y aquí hay que defender la vida humana desde el vientre materno, queridos amigos. Y esto es ridículo que estemos protegiendo los delfines y los manglares más que los niños en el vientre materno. Lo veo ridículo y lo veo anticristiano, antihumano. El primer derecho que existe es el derecho a la vida humana. Y es terrible cómo anualmente mueren millones de niños por el aborto provocado y por el aborto espontáneo, porque muchos de esos abortos espontáneos vienen por abortos provocados que se hicieron antes o por el uso de pastillas anticonceptivas y de cosas que las mujeres utilizan, ¿verdad?, para evitar la procreación o evitar el término del embarazo. La vida humana es inocente, pero aún ese acto Dios lo perdona cuando la persona se arrepiente. Y si Dios lo perdona, también una persona debe arrepentirse y dejar su orgullo. Hombre, si Dios la perdona, ¿por qué una persona va a guardar rencor hacia sí misma por lo que cometió? Año de la misericordia significa ser misericordioso. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia viene de 3 términos. Misericordare, dar el corazón, dar la vida por el mísero, por el que necesita ayuda, darme todo. Eso significa perdonar. Yo practico la misericordia cuando yo doy mi vida por otro, cuando yo internamente, emocionalmente, me reconcilio, dejo el rencor. Y cuando lo hago también hacia mí, cuando yo me perdono los errores que yo he cometido, entonces yo practico la misericordia. Si Dios nos ama, a pesar de lo que somos y todos los errores que he cometido, ¿por qué nosotros vamos a guardar rencor? Recordemos que todo el cristianismo, todo lo que está en la Sagrada Escritura, todo es una pedagogía linda del amor. Dios quiere que nosotros amemos. Sin amor no entraremos al reino de los cielos. Y cuando yo perdono, yo he tomado la decisión de amar. Bien, queridos amigos, pues vamos a concluir la catequesis viviente del día de hoy. Les agradezco a todos su amable sintonía. Y como siempre, pues les pido que oren por mí y les otorgo de corazón mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda en sus corazones y siempre les acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.